Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Y recuerda que Hablemos un poco está ubicado en la 400 South DC Highway en la suite número 12. Mucho tiempo sin hacer estar al aire y hoy tenemos una persona muy especial que ha apoyado y siempre ha estado con la comunidad. Olga Montoya Duque, escritora del libro titulado Cicatrices Invisibles. Bienvenida, hablemos un poco, Olga. Pedrito, qué gusto estar acá. Estaba esperando este momento hace mucho tiempo. Encantada, encantada. Gracias por la invitación. Olga, ¿de qué se trata tu libro? Bueno, mi libro básicamente se trata de el bullying, de sanar esas cicatrices que este flagelo social está dejando, especialmente en los jóvenes y en los niños. Pero se ha ido ampliando más el concepto de cicatrices invisibles porque hemos encontrado, y a petición de la comunidad en general, las cicatrices que tenemos como seres humanos no son únicamente por el bullying, sino por muchas heridas desde la infancia, problemas en el hogar, mujeres maltratadas, niños abandonados. Bueno, entonces centrándonos en el tema del bullying, este libro nace tras la necesidad como profesional de la educación, de trabajar en una institución educativa, de las experiencias que he ido viendo allí y de una experiencia que tuve anteriormente en Colombia en una investigación sobre violencia escolar, de querer aportar a esta comunidad un poco sobre esto que se está viendo día a día en esta sociedad, no solamente en Estados Unidos, eso lo vemos a nivel mundial, pero recordemos lo pasado en días anteriores de las balaceras en los colegios, en las universidades. Entonces queremos como llegar más digamos, a la raíz de esta problemática y mirar cómo podemos aportar a la sociedad para que de alguna manera nos recuperemos y podamos evitar, no tratar el problema cuando ya ocurrió, porque no, sino tratar como de mirar bien el síntoma para atacarlo desde allí y, ¿por qué no?, de pronto erradicar esa problemática. Estuve leyendo en tu libro y tú escribes que hay, o un estudio que hubo, los primeros 5 países que tienen acoso escolar y el bullying, el famoso bullying de aquí de los Estados Unidos. Entre ellos veo que se encuentra México, el número 1. El número 2 es Estados Unidos. Me parece que está Brasil, Argentina y no recuerdo el otro. Pero, ¿por qué México? Bueno, lamentablemente tenemos una cultura incluso un poco similar a la nuestra, la colombiana, y estamos muy permeados por la cultura del narcotráfico, donde los jóvenes están viendo día a día como esos modelos a seguir y quieren siempre sobreponerse en los demás niños, en los demás jóvenes, y quieren simular ser el más fuerte, quieren simular el que domina todo, ¿sí? Entonces, lamentablemente se han ido influenciando mucho por ese tipo de situaciones que están aporreando muy, muy fuerte a México y, como le digo, son similares las situaciones a las que vemos en Colombia. ¿Cuánta clase de acoso escolar existe en otro tiempo, especialmente con la nueva tecnología? Bueno, tenemos acoso escolar de muchas maneras. Tenemos acoso sexual, que también se ve en las aulas, el verbal, que es de palabra, el físico, que son las agresiones, el ciberbullying, que es una de las maneras más actuales y modernas que podemos con la nueva tecnología. Exactamente, se están valiendo de la tecnología y que, déjeme decirle, Pedrito, que está cobrando diariamente muchas vidas porque han llegado a extremos a los muchachos de chantajearlos con publicar imágenes, conversaciones que ellos prefieren, por no pasar una vergüenza, quitarse la vida. Y puede ser una persona, un estudiante, ser violento en el acoso. Claro, una persona violencia agresiva. Es que hay muchos tipos de violencia, o sea, inclusive no necesariamente se es violento cuando se dice una mala palabra, sino que el silencio también es agresión, el rechazo a una persona, el hecho de ignorar a alguien y hacerla invisible es una forma de agredir también a las personas.
Entonces, claro, la agresión está permanentemente. Cuando hay acoso, hay agresión. De alguna manera, disfrazada, con mímica o con sonidos, pero siempre hay violencia. Eh, Anteriormente, es decir, los padres mandaban sus hijos a la escuela. Ajá. ¿Crees tú que de 20 años hacia atrás eh, era menos notable el acoso escolar en la adolescencia, especialmente en la adolescencia? Uh-huh. No, el acoso escolar ha existido toda la vida. Lo que pasa es que hoy los medios de comunicación nos permiten difundir más las noticias. Es como la violencia en general siempre ha existido. Los delitos siempre han existido, pero ahora la tecnología nos permite ver cada día lo que son estadísticas, lo que son las primeras noticias en el momento prácticamente. Entonces, eso es lo que nos hace visibilizar mucho más hoy esa problemática, pero el bullying y la violencia escolar siempre ha existido. Hay una diferencia que es el tema de la tecnología. Anteriormente, como le digo, siempre ha existido, pero no lo visibilizábamos y ahora se le suma el ciberbullying. ¿El estudiante puede ser afectado mentalmente? Total, total, y tiene muchas consecuencias, especialmente emocionales y de relaciones sociales, porque ellos se sienten frustrados, se sienten acomplejados, llegan a un punto de un encierro que se creen todo aquello que le dicen, prefieren no salir, prefieren no hablar, prefieren no socializar, muchas veces dejan de comer en su casa, no duermen de solamente pensar en toda la situación que les ha ido ocurriendo. Entonces definitivamente tienen mucha afectación psicológica y emocional. Pero por la nueva tecnología, ¿qué tanto ha influido por medio de la nueva tecnología? Porque los niños no quieren salir de su casa, le piden a los padres que coger clase dentro de su casa. Uh-huh. ¿Qué tanto tú crees que ha afectado la nueva tecnología? Bueno, yo creo que mucho, porque por naturaleza los seres humanos somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con el otro. A desarrollar habilidades sociales que se inician en casa y las vamos madurando cuando vamos a una escuela. Entonces afecta totalmente. El hecho de que un joven esté estudiando en casa por protegerlo no es una forma de protegerlo, es al contrario, lo estamos privando de esas herramientas. El día que salga al mundo real, es una persona que va a ser vulnerable. Para algunos otros que tienen más malicia, tienen mucho más mundo, se lo van a llevar por delante. Entonces, claro que sí afecta mucho no permitir que los jóvenes y los hijos se relacionen socialmente con otros. ¿Y qué tú opinas de esos estudiantes o esos adolescentes que vienen aquí a los Estados Unidos que no hablan el idioma? Uh-huh. ¿Son más afectados? Sí, de hecho casi que lo vivo con mi hijo. Nosotros llevamos 3 años, casi 4 años en este país. Llegó a un colegio público donde el inglés pues él lo hablaba muy poco. Y cuando llegó, algunos chicos trataron como de intimidarlo por el tema del idioma. Él solamente, afortunadamente, estuvo allí solo 2 meses y ya cambió para otro colegio. Pero claro, y más desde la parte personal, él se sentía frustrado porque él no entendía nada de lo que hablaba. Entonces ellos se burlaban constantemente porque le podían preguntar o le podían decir bromas y como él no entendía, entonces eso es una forma de que les facilita a ellos para llevar a cabo su bullying, su burla. Entonces sí, el tema de no hablar el idioma, estos jóvenes que llegan acá sí es una dificultad bastante grande. No es que sea el acabose, no. Antes muchos de ellos se fortalecen. Muchos de ellos se fortalecen y yo en ese sentido admiro a mi hijo porque en 2 meses cogió el idioma y no se dejó, cogió Duolingo y no se dejó en ningún momento, empezó a escuchar música y ya a los 2 meses ya hablaba el idioma perfecto. Pero todas las personas no reaccionan de la misma manera. Entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que brindarles esas herramientas a nuestros hijos y mostrarles de la confianza, mostrarles la confianza de que ellos pueden lograr lo que quieran, mucho más cuando son jóvenes, cuando son niños, que decimos que son espumas, que todo lo cogen, todo lo captan. Entonces es mostrarles a ellos de que lo que se propongan en la vida lo pueden lograr sin necesidad de llevarse por los cachos a nadie, como decimos coloquialmente en nuestro país,
sino que todo lo que se propagan lo pueden lograr y que el idioma no puede ser para ellos una dificultad tan grande como para acabar su vida. Ya a uno adulto sí le queda un poco más complicado coger el idioma, pero para los muchachos es cuestión de exigirles con motivación y con amor. Y como sociedad, como sociedad, para erradicar este problema, ¿qué debemos de hacer? Ser empáticos, totalmente. La comunidad, todas las personas tenemos que ser empáticos entre todos. Recordemos que somos diversos, todos somos diferentes. Hay un tema que se llama inteligencias múltiples, todos desarrollamos inteligencias diferentes, todos no tenemos la misma habilidad para las matemáticas, todos no tenemos la misma habilidad para la música. Hay niños con necesidades diferentes, los niños autistas, los niños hiperactivos, y no estamos preparados para entenderlos, sino que los etiquetamos, los cuestionamos permanentemente y no nos ponemos en los zapatos del otro. Cuando llega un migrante que llega o llegamos con miedos, muchas personas lo que hacen es reírse de ellos porque no conocen el sistema. No, tenemos que ser más empáticos y enseñarle a los hijos desde casa, porque definitivamente la educación, a un colegio se va a aprender matemáticas, ciencias, otras cosas y a complementar habilidades sociales. Pero en casa es donde aprendemos esas bases para respetar al otro. El respeto se aprende desde casa. Entonces, el trabajo y la invitación inicial es que como padres de familia preguntemos qué están haciendo nuestros hijos, cómo están actuando, porque yo conozco a mi hijo dentro de mi casa, pero yo por fuera no sé qué está haciendo, cómo está actuando con los demás. Entonces, mucho diálogo en la familia, recobrar esos espacios de la mesa, ese ritual donde compartimos y preguntamos cómo te fue en el colegio, donde compartimos todos esos porqués, cómo estás, para poder saber el día a día de cada uno de ellos. Entonces, como sociedad, ser empáticos, fomentar el diálogo con las familias y ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué tú le dirías a aquellos padres que tienen hija o hijos? Si ellos sospechan que están siendo acosados en la escuela. Tenemos que brindarles la confianza suficiente para que hablen. Porque una de las dinámicas del acosador es intimidar, ¿sí? Pero yo no le puedo, o sea, él se alimenta del miedo del acosado. Pero en realidad el acosador tiene más miedo que el acosado. Entonces, como padres, lo que yo le tengo que hacer a mis hijos es brindarle la confianza que me cuente sin que se vaya a sentir cuestionado. Porque muchos de ellos sienten este temor porque su padre lo va a regañar, porque posiblemente haya hecho algo mal. El ejemplo que te ponía, que he conocido casos, se tomaron una foto indebida y se la enviaron a la persona no adecuada. Entonces, si le cuento a mi mamá o mi papá, me va a señalar, me va a regañar, me va a castigar. Está bien, todos cometemos errores, pero tenemos que brindarle esa confianza a los hijos. Todos cometemos errores, cuéntame qué te pasa, no te voy a juzgar, no te voy a cuestionar, pero es preferible que me cuentes para saber qué es lo que podemos hacer para resolver esta situación. Creería que es de esa manera que se puede como manejar el tema. Bueno, sí, aparte de eso, ya poniéndolo de esa manera, recuerda que los padres ahora no es como antes, que la madre se quedaba en la casa, el padre se iba a trabajar. Ahora son los dos que se van a trabajar. El niño se va a la escuela, vuelve a la casa con su llave y no se sabe a quién trae. Un ejemplo, no se sabe quién trae a la casa o puede traer una persona equivocada a la casa. Entonces, hay que tener mucha cuenta, especialmente por ese lado con la adolescencia, con los niños, pues se puede meter también en problemas, ¿no? Claro, mucho control. Viendo películas, videos, yo le decía, y viendo ejemplos de otras personas, tengo un caso de una amiga muy cercana que su hijo está fuera de control, porque efectivamente ella le ha dado prioridad, madre soltera, le da prioridad al trabajo y al dinero. Entonces yo le decía a mi hijo, ¿usted qué prefiere? ¿Una mamá que le dé económicamente o una mamá que esté como yo encima molestando, entre comillas, controlando? Le decía, no mamá, yo le decía, cuenta mi amor. Todo eso son muestras de amor, de cariño. Ellos en algún momento, y yo creo que a nosotros nos pasó, mi papá fue estricto, mi papá era la antigua, en Colombia una cultura paisa,
Y yo, ay, mi papá. Y hoy en día digo, gracias a Dios y a esa rigidez de mi papá, estoy donde estoy hoy en día. Porque si no, que hubiera sido en una sociedad, porque no es de ahora. Las épocas han cambiado, pero siempre han habido épocas difíciles para todas las edades. Pero si no es por los padres que le exigen a uno, que lo controlan, todos nos salimos, todos necesitamos control. En toda sociedad se necesita un reglamento, en todo sitio, en el bus, en el metro, en el avión, por eso hay reglamentos en todo sitio. Igualmente dentro de casa, deben de existir normas, que así papá y mamá no estén, las normas se deben cumplir. ¿Qué es una persona que cumple con todo esto? Es una persona que está realmente comprometida con la crianza de sus padres. Entonces, tanto en casa como en la calle, deben de existir esas normas de comportamiento, porque los hijos son el reflejo de los padres, definitivamente. La forma en que se comportan, aunque uno no pueda responder mucho, porque con los amigos se dejan influenciar, pero los hijos en la calle son el reflejo de los padres. Cierto, estás en lo cierto. Olga, yo siempre hago, pues el programa no es muy largo, será en otra oportunidad donde estaremos aquí haciendo cosas nuevas contigo en DLC TV y hablemos un poco, el espacio de Hablemos un poco. Tengo una pregunta que siempre le digo a todo o le hago a todos mis invitados, que es la pregunta de fuego. Me la contestas si tú quieres contestármela. ¿Okay? Bueno, dice, ¿qué significa el hogar para ti? El hogar para mí significa el refugio más grande que Dios me haya dado. Yo me lo imagino como un nidito de un pajarito, donde estamos concentrados todos. El hogar es definitivamente es ese refugio donde está la pareja, el compañero de vida y ese retoñito, ese pichoncito que en este caso es mi hijo. Yo digo que es como ese templo, esa burbujita de amor de cristal que todos tenemos que cuidar. Entonces, pero es decir, tu hogar, tú ves el hogar tuyo, lo ves como como un tesoro, digámoslo así. Yo lo veo como un tesoro, esa burbujita que cuido con mucho, una burbujita de cristal que cuido con mucho, valga la redundancia, con mucho cuidado y cariño para que no se vaya de pronto a estropear o de alguna manera, porque todos somos vulnerables por algún lado, por el lado de los hijos, por la situación económica, que lamentablemente eso influye en la relación en casa, eso influye en la relación en casa. Entonces trata uno como de sostener esas reglas que hablábamos como para que todo funcione y no dejarnos como afectar. No es perfecto porque no es perfecto. Como todo, tenemos diferencias en ocasiones, pero tratamos de constantemente salir adelante con las adversidades, de hacer una evaluación de que somos seres humanos, ninguna familia es perfecta, pero que podemos salir adelante porque hay amor y tenemos que seguir construyendo sociedad. Wow. Qué bien, qué bien. Olga, hablemos un poco. Es el programa que vino para quedarse. Hablemos un poco. Está auspiciado por SACE Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, en la suite número 12. Ahí la señora Janet está para servirle por más de 25 años, sirviéndole a la comunidad. Gracias, Olga. Un mensaje ya para la juventud del mundo. Bueno, Pedrito, les recuerdo mi libro Cicatrices Invisibles, una guía práctica contra el acoso escolar. Está en Amazon. Mi mensaje para la juventud es que no desaprovechemos la vida, no desaprovechemos los minutos, los segundos, los días, porque todo pasa. Y cuando ya los años han ido cobrando la factura, nos vamos cuestionando por qué no hicimos ciertas cosas mejor. Entonces, cierto, es aprovecharlo, recordar que el estudio es un acto de amor propio, porque en la época escolar renegamos, pero cuando estamos ya con nuestros años agradecemos eso porque es lo que nos da las oportunidades de vivir diferente a otras personas, de vivir mejor. Entonces a los jóvenes un mensaje: no desaprovechen, no malaprovechen el tiempo, porque el tiempo no vuelve atrás, y valoren sus familias. Tremenda palabra esa, tremenda palabra de que valoren su familia, Olga. Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Llévatela.